Hola, bienvenidos a Relatos. Disfruten de 10 relatos de vecinos metiches. Comencemos con el número 1. Don José. La historia del vecino metiche Don José. Don José era un hombre curioso y metiche que vivía en la casa de al lado. Siempre estaba pendiente de lo que hacían los demás, y no perdía oportunidad de comentar sobre la vida de los que lo rodeaban. Un día, notó que la señora de la casa de enfrente había cambiado el color de su puerta. ¿Por qué cambió el color?, preguntó a mi esposa cuando se encontraron en el supermercado. Mi esposa se encogió de hombros y dijo: no lo sé, don José. Pero él no se dio por vencido. Al día siguiente, se acercó a la señora de la casa de enfrente y le preguntó directamente: ¿por qué cambió el color de su puerta? La señora se sintió incómoda y respondió: me gustaba el nuevo color. Don José asintió, pero siguió haciendo preguntas hasta que la señora se excusó y se fue. Don José se sintió satisfecho de haber obtenido la información que buscaba, pero no se dio cuenta de que había molestado a la señora. A partir de ese día, la señora de la casa de enfrente comenzó a cerrar su puerta con llave y a evitar a don José en el barrio. Historia número 2. La investigación de Quique. Quique se enteró de un rumor sobre la familia de al lado, los García. Se decía que estaban planeando mudarse a otra ciudad debido a problemas financieros. Quique, siendo el vecino más metiche e imprudente del barrio, no pudo resistir la tentación de investigar. Comenzó a hacer preguntas a los demás vecinos, pero nadie parecía saber nada. Así que decidió tomar medidas más drásticas. Se coló en el jardín de los García una noche y escuchó a escondidas una conversación entre el señor y la señora García. Sin embargo, en lugar de descubrir secretos, Quique se enteró de que la familia estaba planeando una sorpresa de cumpleaños para su hijo mayor. Se sintió avergonzado y arrepentido por su falta de discreción. Al día siguiente, los García lo confrontaron sobre su comportamiento. Quique se disculpó y prometió respetar su privacidad en el futuro, pero, como siempre, Quique no pudo evitar hacer una última pregunta: ¿cuántos años cumple su hijo mayor? La señora García sonrió y dijo: eso es información privada, Quique. Pero te invitamos a la fiesta. Quique se sintió aliviado y contento de haber sido perdonado. Aprendió una lección valiosa sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás. La señora García, viendo su entusiasmo, le pidió que la ayudara a preparar la fiesta de cumpleaños de su hijo. Quique aceptó con gusto y se convirtió en el ayudante principal de los García. Ayudó a decorar la casa, preparar la comida y organizar los juegos. Mientras trabajaban juntos, Quique se dio cuenta de que los García eran una familia muy unida y cariñosa. Se sintió agradecido de haber sido incluido en su celebración. Sin embargo, su tendencia a ser metiche e imprudente no desapareció completamente en un momento. Mientras estaba ayudando a la señora García a preparar la tarta, preguntó: ¿por qué no invitaron a la tía María? Siempre viene a las fiestas. La señora García se detuvo y miró a Quique con una expresión seria. La tía María y yo no nos llevamos bien, dijo. Pero gracias por preguntar, Quique. Quique se dio cuenta de que había metido la pata de nuevo y se disculpó. La señora García sonrió y le dijo: no te preocupes, Quique. Eres un ayudante excelente. Solo recuerda que hay algunas cosas que no necesitas saber. Quique asintió y continuó ayudando con la fiesta. A medida que avanzaba la noche, se dio cuenta de que había aprendido de nuevo una valiosa lección sobre la importancia de respetar los secretos y límites de los demás. Historia número 3. La señora Pilar, la metiche de la ventana. La señora Pilar era una mujer curiosa y metiche que vivía en una casa pequeña en el centro del pueblo. Su casa estaba ubicada en una esquina estratégica, lo que le permitía observar todo lo que sucedía en la calle. Cada mañana, la señora Pilar se sentaba en su ventana, con una taza de café en la mano, y observaba a los vecinos que salían de sus casas para ir al trabajo o a la escuela. Sabía todo sobre la vida de los demás. Quién se había peleado con su pareja, quién había comprado un nuevo coche y quién había recibido una visita inesperada. La gente del pueblo la llamaba la metiche de la ventana, y se reía de su costumbre de observar a los demás. Pero la señora Pilar no se ofendía, disfrutaba saber todo sobre la vida de los demás y sentirse conectada con la comunidad. Un día, la señora Pilar vio algo que la hizo sentarse erguida en su silla. El señor Gómez, el dueño de la tienda de la esquina, estaba hablando con una mujer que no era su esposa. La señora Pilar se intrigó y decidió investigar más. La señora Pilar no pudo resistir la tentación de investigar más sobre el señor Gómez y la misteriosa mujer. Comenzó a seguirlos, espiando sus conversaciones y observando sus movimientos. Pronto, la señora Pilar descubrió que la mujer era la hermana del señor Gómez, que había venido a visitarlo después de años de no verlo. La señora Pilar se sintió avergonzada por haber sospechado lo peor. Sin embargo,
su curiosidad no se detuvo allí. Continuó investigando y descubrió que el señor Gómez estaba planeando una sorpresa para su esposa, un aniversario especial. Pilar se emocionó y decidió ayudar al señor Gómez a planear la sorpresa. Juntos, organizaron una fiesta sorpresa que dejó a la esposa del señor Gómez emocionada. La señora Pilar se dio cuenta de que su metichez había llevado a algo bueno, pero también aprendió una lección valiosa: no siempre es necesario saber todo sobre la vida de los demás. La curiosidad es buena, pero la discreción es mejor, le dijo el señor Gómez. La señora Pilar sonrió y asintió. Tienes razón, señor Gómez. Voy a intentar ser más discreta en el futuro. La señora Pilar, detective metiche. La señora Pilar no pudo resistir la tentación de investigar más sobre el señor Gómez y la misteriosa mujer. Comenzó a seguirlos, espiando sus conversaciones y observando sus movimientos, y así, la señora Pilar se convirtió en una detective metiche con un corazón de oro, que utilizaba sus habilidades para ayudar a los demás, no para hacer daño. Historia número 4. La vecina Cari, la metiche que aprendió la lección. Cari era mi vecina desde hacía unos años. Siempre parecía ser una persona amable y respetuosa, pero pronto me di cuenta de que tenía un lado oscuro. Era una metiche empedernida que siempre estaba pendiente de lo que hacían los demás. Un día, noté que mi maceta favorita había desaparecido del jardín. Estaba seguro de que la había dejado allí la noche anterior. Comencé a preguntar a los vecinos si habían visto algo, pero nadie parecía saber nada. Sin embargo, unos días después, vi a Cari regando una planta en su jardín que parecía sospechosamente familiar. Era mi maceta. Me sentí enfurecido y decepcionado. ¿Cómo podía alguien que parecía tan amable y respetuoso robar algo que me pertenecía? Decidí hablar con Cari y confrontarla sobre el tema. Al principio, se negó a admitir que había tomado la maceta, pero pronto se derrumbó y confesó. Lo siento mucho, me dijo. No pude resistir la tentación. Me encantaba esa maceta y pensé que nadie se daría cuenta. Me sentí sorprendido por su honestidad, pero también me enfurecí por su falta de respeto hacia mi propiedad. Cari, ¿cómo pudiste hacer algo así?, le pregunté. ¿No te das cuenta de que eso es robo? Cari se sintió avergonzada y arrepentida. Lo sé, dijo. Me equivoqué. Te devolveré la maceta y prometo que nunca volveré a hacer algo así. Y así, Cari me devolvió la maceta y se disculpó de nuevo. Desde ese día, noté un cambio en su comportamiento. Dejó de ser tan metiche y comenzó a respetar la privacidad de los demás. Un día, me acercó y me dijo, gracias por hablar conmigo sobre lo que hice. Me di cuenta de que mi comportamiento era inaceptable y he estado trabajando para cambiar. Historia 5. Un día, mi hijo de 10 años estaba jugando en el jardín cuando don Pedro se acercó y le regañó por estar haciendo ruido. Mi hijo se sintió confundido y avergonzado, ya que no había hecho nada malo. Cuando mi hijo entró en casa, me contó lo que había pasado. Me sentí enfurecido y decidí hablar con don Pedro. Don Pedro, ¿por qué regañó a mi hijo?, le pregunté. Estaba haciendo demasiado ruido, respondió. Mi hijo tiene derecho a jugar en su propio jardín, le dije. Y no es su responsabilidad regañarlo. Eso es mi trabajo como padre. Don Pedro se sintió avergonzado y se disculpó. Lo siento, no quería intervenir. Entiendo que quiere ayudar, le dije, pero debe respetar los límites. Mi hijo es un niño y necesita aprender a responsabilizarse de sus acciones, pero no necesita que usted lo regañe. Don Pedro asintió y prometió no intervenir en el futuro. Luego, me dirigí a mi hijo y le dije, recuerda que siempre puedes venir a mí si alguien te regaña o te hace sentir mal. Y no te preocupes por don Pedro, él aprendió una lección. Mi hijo sonrió y me abrazó. Gracias, papá. Desde ese día, don Pedro fue más cuidadoso y respetuoso con los demás. Aprendió que intervenir en asuntos ajenos no es la mejor manera de ayudar. Historia número 6. Diego el más chismoso e imprudente. Un día, estaba saliendo de mi casa cuando vi que Diego había tirado una bolsa negra que estaba afuera de mi puerta. Me acerqué y vi que era una bolsa de ropa que yo iba a donar. ¿Por qué tiraste esa bolsa?, le pregunté. Pensé que era basura, respondió. Es ropa que iba a donar, le dije. No es basura. Diego se sintió avergonzado, pero no se disculpó en su lugar. Comenzó a hacer preguntas imprudentes sobre la ropa y por qué la estaba donando. Me sentí incómodo con su curiosidad y le dije, Diego, no es asunto tuyo, deberías haber preguntado antes de tirar la bolsa. Diego se enfureció y comenzamos a discutir. Le dije que su imprudencia y chismoseo estaban causando problemas en el barrio. Deberías pensar antes de actuar,
le dije, y no te metas en asuntos que no te concernen. Diego se calmó y se disculpó. Lo siento, no pensé. Es hora de que aprendas a respetar a los demás, le dije, y a pensar antes de actuar. Desde ese día, Diego fue más cuidadoso y respetuoso con los demás. Aprendió que su chismoseo y imprudencia no eran bienvenidos en el barrio. Historia número 7. Daniel vivía en una unidad residencial con varios vecinos. Un día, Daniel vio a su vecino, Carlos, discutiendo con su esposa. Daniel se acercó y escuchó parte de la conversación. Luego, se fue corriendo a contarle a los demás vecinos que Carlos estaba teniendo problemas matrimoniales. La noticia se extendió rápidamente por la unidad y pronto todos estaban hablando sobre la supuesta crisis matrimonial de Carlos. Sin embargo, la verdad era que Carlos y su esposa estaban discutiendo sobre un proyecto de trabajo. Carlos se enteró de que Daniel había estado esparciendo rumores y se enfureció. Lo confrontó y le dijo, Daniel, no tienes derecho a meterse en nuestros asuntos. ¿Por qué mentiste? Daniel se sintió avergonzado y arrepentido. Lo siento, no pensé que podría causar tanto daño. Carlos le dijo, la metichez y la mentira pueden destruir relaciones y reputaciones. Debes aprender a respetar la privacidad de los demás. Daniel se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Prometió no volver a meterse en problemas ajenos y a ser más cuidadoso con la información que compartía. Desde ese día, Daniel cambió su comportamiento y se convirtió en un vecino más respetuoso y considerado. Historia número 8. Marta era una vecina bien intencionada, pero su curiosidad y metichez a menudo la llevaban a meterse en problemas ajenos. Un día, mientras estaba en su jardín, vio que yo estaba regando mi césped y, sin querer, algunas gotas de agua cayeron en el jardín de Omar, nuestro vecino. Marta, sin verificar los hechos, se apresuró a llamar a Omar y le dijo, Omar, tienes que hablar con Fernanda, está tirando agua en tu jardín. Omar, molesto, vino a mi casa y me reclamó. ¿Por qué estás tirando agua en mi jardín?, preguntó. Le expliqué que no había sido intencional y que solo estaba regando mi césped. Omar se calmó, pero estaba claro que Marta había sido la que había sembrado el conflicto. Más tarde, hablé con Marta y le dije, no deberías haber llamado a Omar sin verificar los hechos. Causaste un problema innecesario. Marta se sintió avergonzada y arrepentida. Lo siento, no pensé que podría causar tanto daño. Me doy cuenta de que no debo meterme en problemas ajenos. Historia número 9. El vecino chismoso y curioso vivía en una casa tranquila en un barrio residencial, hasta que llegó el vecino chismoso de enfrente. Don Pedro siempre estaba pendiente de lo que hacían los demás, y no dudaba en intervenir en asuntos que no le concernían. Un día, decidí quitar el ventanal de mi sala y reemplazarlo con una ventana más pequeña. Me molestaba que don Pedro estuviera constantemente mirando hacia mi casa, y quería recuperar mi privacidad. Pero don Pedro no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera. Se acercó a mí y dijo, ¿qué vas a hacer? Ese ventanal es perfecto. No puedes cambiarlo. Le expliqué que quería más privacidad, pero el señor no entendió. ¿Qué tienes que esconder?, preguntó. Me sentí muy incómodo con su curiosidad y le dije, no es asunto tuyo, solo quiero una ventana más pequeña. El hombre se enfureció y comenzó a esparcir rumores por el barrio. Saúl está escondiendo algo. No quiere que veamos qué hace en su casa, decía. Me sentí avergonzado y frustrado. ¿Por qué Pedro no podía respetar mi privacidad? Finalmente, decidí tomar medidas. Construí un muro alto alrededor de mi jardín, bloqueando la vista del señor hacia mi casa. Él se sintió derrotado y se disculpó. Lo siento, no quise causar problemas. Aprendió una lección valiosa ese día, respetar la privacidad de los demás es fundamental. Historia número 10. Y antes de seguir te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, también comparte con tus conocidos, comenta y no olvides dejar un me gusta. Sin más, seguimos con la última historia. Ahora sí, historia número 10. Un día, doña Lupe vio a mi hija, Ana, en el mercado con un joven. No pensó nada malo, pero decidió compartir la noticia con las demás vecinas. Vi a Ana con un joven en el mercado, dijo. No sé quién es, pero parece que están muy cómodos juntos. Las vecinas comenzaron a especular y pronto el chisme se extendió por todo el edificio. Ana se enteró y se sintió molesta. ¿Por qué doña Lupe tiene que meterse en nuestros asuntos?, preguntó la madre de Ana. Usted no tiene derecho a meterse en nuestros asuntos, le dije. Ana es mayor de edad y puede tomar sus propias decisiones. Lupe se sintió avergonzada y arrepentida. Lo siento, no pensé que podría causar tanto daño y problemas.
Entendió que no tenía derecho a juzgar a los demás y que su curiosidad y amor a los chismes podían causar daño. Desde ese día, doña Lupe fue más cuidadosa y respetuosa con los demás. Aprendió que la privacidad y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Ana y yo agradecimos su disculpa y la relación con doña Lupe mejoró. ¿Te identificas o conoces a alguien que se identifique con algún relato? Déjalo en los comentarios y comparte también. Suscríbete. Gracias.